amigos? Buenas noches. Pues aquí estamos en este espacio, aquí entre nos, de Comunica Channel. Como siempre me acompaña mi amigo y compañero Raúl Zul. Buenas noches, Yasmin. ¿Cómo estás? Pues aquí estamos entre nos, literalmente. Claro, literal. Y entre nos, pues hay muchas noticias para comentar y desde luego también para analizar, Raúl. Tenemos el caso de un niño que estuvo extraviado desde el sábado pasado, varios días, y casualmente ayer martes fue encontrado en Montes de Susulá. Pero ¿qué crees? Resulta que después de 24 horas de que aparece el niño supuestamente sano y salvo, ¿no? Eh, Surge una versión de la misma comisaría de Susulá, de vecinos de ese lugar, que dicen que ese niño había estado retenido en un predio de una pareja de personas de Tabasco. Entonces hicieron algo así como, pues no digamos un borlote, pero sí hicieron su protesta allá. Llegó la policía incluso para dialogar con ellos. Y ellos lo que pretendían es que saquen a esa pareja y lo llevaran detenidos. Pero la policía les decía que aunque fuera una casa de láminas de cartón o de asbesto, lo que fuera, es un predio particular. Ellos no pueden ingresar si no tienen una orden de aprehensión, porque finalmente si lo hacen así, cuando llegue ante el juez se contamina el asunto y ahí quedó, entonces finalmente salen libres. Entonces, eso la gente no lo entiende, Raúl, y hubo una especie de allí de discusiones y de problemas el día de hoy, miércoles, allá en Susulá. Y finalmente llegó un convoy de la policía para tratar de calmar a la gente, pero la gente está muy inconforme. Y es que la gente ya está acostumbrada, particularmente en Yucatán. ¿Te acuerdas que hace unos días comentamos que el director de la policía de Playa del Carmen decía que éramos muy chismosos y que por eso teníamos una buena seguridad en Yucatán porque éramos muy comunicativos? Bueno, pues es cierto, la gente protesta, está acostumbrada a denunciar, a acusar, es como lo del huracán. O sea, los yucatecos después del paso de Gilberto en 1988 y del paso de Isidoro en el 2002, dos grandes huracanes que nos devastaron, empezamos a tener la cultura de la prevención. Y por eso cuando viene un huracán, estamos prevenidos, todos ya sabemos qué medidas adoptar. Hemos sido criticados incluso en redes sociales, ya ves que salió ley de huracán y demás, que porque los yucatecos inventan lo del huracán y toda esta polémica. El caso es que la prevención nos ha enseñado, después de dos grandes huracanes que nos golpearon fuertísimo, aprendimos la lección. Y en el caso de la comunicación de todos, pues como este caso de que cómo se iba una a dar cuenta que efectivamente este niño no se extravió, sino que estuvo retenido en un predio. Entonces yo creo que este tipo de cosas sí ayudan a la policía, pero también quitan máscaras, ¿no? Porque si alguna vez ayer se pensó que habían encontrado al niño casualmente por un operativo de investigación, finalmente resulta que no fue así, o no sé, yo creo que hay dudas, ¿no? Yo creo que son dudas razonables, Yasmín, porque no es lo mismo dar parte y que se encuentre perdido, que lo encontraron perdido en algún monte por allá, que esto que sí es, me parece bastante grave, de que a final de cuentas resulta que realmente estaba detenido, estaba secuestrado, digamos, esa sería la palabra correcta, ¿no? Precisa. Pues Porque, estaba pues eso sí, en contra de su voluntad, ¿no? así es, cuando menos, ¿no? Si esto, decía, es una duda razonable, ¿por qué los propios vecinos de Susulá lo están exponiendo? Y efectivamente es cuando entra y vemos lo valioso que es pues este tipo de expresión de nuestro pueblo, de nuestras comunidades, que estamos acostumbrados a cierta paz, que nos conocemos y que cuando hay algo, en este caso hay algo extraño, raro, y resulta que no son de por acá aquellos personajes, los dueños de esta casa, pues entonces si hay una reacción, digamos,
en aras de preservar esa paz que siempre han disfrutado. Yo creo que la gente, todos, como tú dices, todos nos incluimos, ¿no? Incluso medios de comunicación. Ya tenemos ese hábito, que no es malo, ese hábito de reportar, ¿no? O sea, yo recuerdo que hace un tiempo, allá por la casa de todos ustedes, en Chubusná, veíamos que había unos fuereños que con todo respeto hay gente fuera decente, propia y demás, pero en este caso eran gente con un perfil de que no son yucatecos, vaya, y que tenían alquilado un predio en donde las ventanas las pintaron de negro y todo el tiempo estaba cerrado, excepto en las noches, que es cuando se veía actividad. Entonces, el sospechosismo de los vecinos hizo que hicieron una alerta a la Secretaría de Seguridad Pública y, sin decir agua va, hubo un operativo y desmantelaron lo que supuestamente era un centro de distribución de drogas. Entonces, ahí vemos que el ser comunicativos, como decía el director de la Policía de Playa del Carmen, sí sirve, y sirve para ayudar a la autoridad, le das como quien dice coloquialmente el pitazo de lo que está pasando, y ya se encarga la autoridad de operar. ¿Qué es lo que no debemos caer y hacer? Y me llama la atención, Raúl, y lo comparto contigo en nuestro auditorio, que a veces la gente del norte del país, sobre todo, ya tiene esa costumbre de que si hay un ladrón o hay alguien que está afectando a la comunidad, sobre todo a pueblos pequeños, intentan lincharlos, y es tomar la ley en sus manos, y eso es lo que en Yucatán no queremos que pase, ¿no? Hay que dejar que la autoridad actúe, y está bien que colaboremos y avisemos, pero no tomemos... Incluso creo que está bien que demandemos, ¿no? Claro, la autoridad debe tener el criterio suficiente para que, en lugar de ayudar, a veces cuando se toma este tipo de acciones, de entrar, de allanar una casa en la cual no hay la orden de un juez, pues eso es en beneficio de los propios, digámoslo así, de los propios infractores de la ley, porque al final del día, cuando el proceso se abra ante un juez, pues no se cumplieron con el debido proceso, y entonces eso los ayuda y se liberan fácilmente. Es decir, que con una acción, digamos, de esas muy inmediatas, pues sí podría ir a favor de quienes no debiera ser, ¿no? Y eso, afortunadamente, sí lo entiende mejor. Con toda la molestia, no se llegan a estos extremos como en otros municipios del país, donde si se les saca, se les lincha. Bueno, cosas que debemos de suponer aquí entre nos que son desesperación, es desesperación de esos lugares, ¿no? Sí, aquí no es. Sí, de gente que ve que su demanda no ha sido cumplida y que los presuntos delincuentes siguen haciendo de las suyas y no hay una ley que los pare. Es cuando efectivamente acabas de aplicar la palabra correcta, Raúl, desesperación, de que yo quiero que se proceda conforme a la ley contra estos malandros, por decir, y no veo claro, entonces es cuando la gente empieza a actuar. Pero eso no es adecuado, porque finalmente, ¿qué va a pasar? Pues caemos en violaciones a la misma ley. Entonces nos vamos a volver iguales o peores que los presuntos delincuentes. Hay que tener cuidado con eso. Pues bueno, seguramente la Secretaría de Seguridad Pública, que emitió un boletín hoy mismo para reconocer que el niño estaba retenido en este predio, seguramente la Fiscalía General del Estado también tendrá que esclarecer si fue un presunto secuestro o de verdad el niño estaba extraviado. Habría que ver también en qué condiciones estuvo, porque esto lo cambia todo, Raúl. Una cosa es que estuviera perdido y otra que estuviera retenido, y a ver si no hicieron algo en su contra, digo, no sé, que pudo ser envejado, humillado y demás. En fin. Por lo pronto, la mera retención es un delito. No, también trae cosas en los niños, ¿no? Eso de que estén retenidos. Un trauma. Hay daño psicológico muchas veces de eso, ¿no? A ver qué pasa. Bueno, ese es un tema muy importante que no quisimos dejar pasar desapercibido. Y bueno, otro tema que nos parece muy importante, ya se firmó
con la presidenta Claudia Sheinbaum y el gobierno de Yucatán, el IMSS Bienestar, y ahorita lo único que faltaría ver es en qué condiciones va a operar ese IMSS Bienestar en Yucatán y qué tanto va a beneficiar a la gente. Yo creo que este IMSS Bienestar, Raúl, es algo así como el Seguro Popular, que te va a permitir accesar a servicios de salud que no tienes tú. Si no tienes IMSS, no tienes ISSSTE, pues bueno, viene el IMSS Bienestar, que va a ser como todo el sector salud yucateco, en que pueda tener a tu favor. Fíjate, Yasmín, que yo le veo una ventaja respecto a los otros intentos de seguridad, seguridad en la salud de las personas respecto de los otros intentos, ¿no? del sexenio pasado. Que mal, el IMSS Bienestar cuenta con una infraestructura básica, ¿no? No será suficiente, no será lo deseable, pero es una infraestructura básica. Entonces, de allá se puede construir más cosas. Ya sabemos, no sé la fecha exacta, pero el Hospital Orán que se está construyendo ya estará incluido en la infraestructura. 2026 tengo entendido, ¿no? Que sería más o menos 2 años, ¿no? 2 años. Y meses. Pero bueno, eso es importante, esa infraestructura que esté dentro del IMSS Bienestar. Eso nos garantiza que no solo será un instituto o una institución en el papel, sino tiene un respaldo concreto. O sea, no va a ser una firma más. Que la gente se quede esperando, y eso es bueno. Bueno, fue una promesa de campaña también de Joaquín Díaz Mena, hoy gobernador de Yucatán, candidato en ese entonces, antes del 2 de junio, de Morena, Partido Verde Ecologista y PT. Y veremos qué pasa, sobre todo porque ha sido muy cuestionado, muy controversial y muy polémico, como muchos, pero sobre todo este tema del sector salud. Básicamente porque en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador se canceló el Seguro Popular y fue muy cuestionado por partidos políticos, por instancias opositoras, y bueno, el argumento fue que se iba a crear un nuevo sistema que fue el INSABI, que era el Instituto de Salud. ¿Qué fracasó? Que finalmente fue un fracaso, y que por cierto el dinero que le habían asignado, pues no se sabe dónde quedó, ¿verdad? Esperemos que lo hayan canalizado a las nuevas instituciones. Pues esperemos, ¿no? Pero hasta eso, fíjate lo que son las cosas. Para eso sirven y organismos autónomos como el INAIP, que por cierto hay una propuesta ya para desaparecer. Y eso permitiría a nosotros como ciudadanos o como periodistas o como comunicólogos recurrir a esas instancias para que los órganos de transparencia nos clarifiquen ese tipo de temas. Por eso creemos que es importante que ese tipo de organismos sigan vigentes. ¿Cuestan dinero? Pues sí, la transparencia cuesta dinero, la anticorrupción también cuesta dinero, y todo cuesta dinero, y ahí el gobierno, yo creo que se tiene que poner las pilas, y no el gobierno estatal, digo el gobierno en todos los niveles, gobierno federal, municipal, ayuntamientos, etcétera, para tomar en cuenta que la gente necesita saber de esa transparencia, precisamente porque va de por medio de la credibilidad, Raúl. ¿Estás de acuerdo, no? Sí, la opacidad, Yasmín, la opacidad siempre en la opacidad siempre cabrán las sospechas, ¿no? Eso está haciendo, ¿no? El sospechosismo, ¿no? Famoso, ¿Qué le ¿no? dices? Pero ese es el resultado, ¿no? De no saber, no ver, no evaluar qué se están haciendo con nuestros recursos. Y especialmente en este sector donde efectivamente, como bien decías, yo creo que se quedó a deber la 4T en este tema, tal vez en la seguridad es el que se le equipara, pero es muy importante para nosotros, sobre todo para los yucatecos, que finalmente la otra parte, la de seguridad, digamos, estamos bien hasta la fecha, ¿no? Pero ciertamente el sector salud sí lo requieren todas las entidades, y entre esas está la nuestra. ¿Por qué, Yasmín? Porque hay una serie de enfermedades, hay una serie de precondiciones incluso que perviven entre los yucatecos, ¿no? Incluso temas de salud mental,
cuyo mejor indicador es ese segundo lugar oprobioso que tenemos respecto al número de suicidios. Eso nos habla de que en nuestro estado, en nuestra entidad, hay problemas de salud mental y eso son cosas que debe atacar un buen gobierno. Es otro tema muy neurálgico el que tú hablas, Raúl, el que tú tocas en relación a este tema. Ve cómo vamos concatenando una cosa con otra, que todo está entrelazado. La salud mental es uno de los aspectos que todos los gobiernos del sector público han menospreciado. Es el que tiene el 0.1% de presupuesto y se cree que es secundario, y no es secundario. Sobre todo hay investigaciones en laboratorios, incluso clínicas privadas particulares, que han hecho estudios después de la pandemia, porque quiérase que no, los que aún estamos en esta vida terrenal, sorteamos una pandemia, somos sobrevivientes de una pandemia del COVID-19, del COVID que afectó a mucha gente y se llevó a mucha gente. Muchos de nosotros no sabíamos los efectos, ¿no? Leíamos y conocíamos de pandemias, pero a nuestra generación no nos había tocado jamás. Claro. Y no vuelve a tocar hasta dentro de 100 años aproximadamente. Pues ojalá, ojalá a nosotros no nos vuelva a tocar, pero sí tiene sus repercusiones. Y entonces hay muchas investigaciones que hablan que ese encierro obligatorio al que estuvimos sometidos en el país, y no hablo de Yucatán, hablo de todo el país, causó secuelas, y una de las secuelas importantes fue precisamente la afectación de la salud mental. Y aunque suene grotesco y hasta folclórico, Raúl, el mayor número de divorcios en Yucatán tuvo que ver en la relación de esa pandemia, de parejas, muchas parejas que se encerraron con los hijos y que bueno, luego acabó siendo un caos emocional para ellos, ¿no? Sí. Es que este tipo de cosas, el cortisol, el estrés, el llamado estrés, cuya se mide a través del cortisol que corre por el cuerpo, pues trae la adrenalina también. Sí, trae como consecuencia múltiples enfermedades, se manifiestan de múltiples formas en nuestro cuerpo, ya como algo, digamos, más físico, pero sí hay una relación directa en eso, ¿no? Y por eso es tan importante la salud mental hoy día. Pues a ver qué pasa. Yo espero que este gobierno, ahorita es buen momento para decirlo, ahorita que está llegando los nuevos gobiernos, tanto federal como estatal y municipal, pues que se pongan las pilas y tomen en cuenta que la salud mental no es una cosa de tirar dinero, sino que es una área necesaria en la que hay que invertir y hay que tomar en cuenta como un fenómeno de salud pública que tiene que ser atendido con urgencia. Esperemos que así sea. Y bueno, pasando a otras cosas, el Congreso del Estado, pues ahí va con mayoría de Morena. ¿Qué crees? Dicen que no hay dinero, que la cuestión está preocupante, que porque les dejaron los de la mayoría del PAN, hecho un embrollo allá, y abrieron su revista, una revista trimestral que va a ser para informar a la gente de lo que hacen los diputados. Me parece realmente inocuo la adhesión de, por un lado, austeridad republicana y por otro, suelto la Es una revista impresa. Es una revista impresa. Lo cual habla de que andan en otro canal, en otra frecuencia, porque finalmente yo lo entendería si fuera una revista digital. Porque ahorita ¿quién realmente lee algo? Pues yo creo que a lo mejor quieren documentar algo y dejar constancia ya en papel, pero sabemos que cualquier revista impresa ahora es muy costosa, ¿no? Sí. Entonces, ¿dónde está? Entre que sí están austeros y no son austeros, yo no sé, ¿no? Pero en fin, por cierto, el Congreso del Estado hace unos días dio un reconocimiento al médico de Yucatán y lo hizo con un especialista cardiólogo, él que está en el
Hospital Regional de Alta Especialidad, el RAE que le llaman. Y bueno, fue una ceremonia que tuvo el Congreso del Estado, y yo he visto el Congreso del Estado como que apenas va agarrando a ver qué van a hacer, y desecharon un montón de iniciativas que estaban allá en la congeladora y que se pueden volver a presentar. Dice, pero así de un plumazo agarrar y de hoy. Hay 70 iniciativas que nunca se analizaron, ahí se ven. Y bueno, trabajo perdido, ¿no? Pues sí, yo creo que es un tema que el Congreso del Estado tiene que abocarse a clarificar, porque bueno, está ante un reto, como el mismo reto que tiene la alcaldesa de Mérida, la panista Cecilia Patrón, el mismo reto que tiene el morenista Joaquín Díaz Mena en gobierno de Estado, y el mismo reto que tiene la mayoría de Morena de color guinda en el Congreso del Estado. Sí. Y veremos qué pasa, porque estamos viendo que ahora están muy entusiasmados con el color guinda. La primera audiencia pública del gobierno de Estado se puso ahí en carteles y lonas de color guinda. Se habla de que los camiones de va y ven que van a venir los nuevos van a estar en color guinda. El edificio administrativo que está enfrente del siglo XXI ya es de color guinda. En fin, muy preocupados por los colores. Estoy viendo aquí un cuadro de Comunica Channel que, por cierto, es de color guinda. Ya tiene su matiz guinda. También tenemos aquí los colores guinda, así que estamos a tono ahora. Muy bien, pues gracias por acompañarnos aquí entre nos, este espacio para hablar de muchas cosas, de información y algo de cotorreo también, porque no se vale, ¿no? Necesitamos también de la risa, ¿verdad? Así, sí, la risa también revitaliza, ¿no? Así es. Agradecemos a nuestros amigos en los controles. Ella es Mónica Zulub y Carlos Cervera, quienes nos permiten estar en contacto con ustedes aquí en Comunica Channel. Raúl, como siempre. Muchas gracias. Bien, nos vemos el próximo miércoles por la noche. No se olviden, en el 77 de Easy a las 9:30. Así es, gracias. Y vamos a estar también en nuestras redes de Comunica Channel, allí en Facebook, por favor, síganos, vamos a estar muy pendientes. Les mandamos un abrazo, un saludo y aquí estaremos. Gracias y buenas noches.